Para la constitución de la Asamblea se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos presentes de mayor y menor de edad, siendo el secretario de la corporación. Daniel González de Villanueva. ¿Y el de mayor de edad? ¿Será yo que sí? 49, septiembre. ¿Dónde que es? Es que como no los conozco. Antonio Sánchez Díaz de los Santos. Estaba viendo meterlo. A ver, Aldeanoa de la Vera, Francisco Javier García Bejar, María Pilar Serrano Masero, suplente. Arroyomolinos de la Vera, titular, Manuel Mateos Campos, suplente, Brígida Mateos Vicente. Collado de la Vera, titular, Dona Monserrat Fernández Castillo, y suplente, Alberto Martín Artajo Bastos. Juan de Yuste, titular, José María Hernández García, y suplente, don Antonio Hernández García. Garganta La Hoya, titular, don Santiago Blázquez López. Y suplente, Miguel Ángel Pérez. Pérez. Miguel Ángel Pérez. Suplente. En cuadros. En Garganta La Hoya. No, Santiago Blázquez López y Miguel Ángel Pérez. Así que está. Hijo de Santa Bárbara, titular, don Clara Jiménez Santos. Y suplente, de María Jesús Santos Jiménez. Jaraíz de la Vega, titular, don Rufo Sánchez Granado. Y suplente, doña Monserrat López Pérez. Pandilla de la Vega, titular, don Fermín Cabo Orduña. Y suplente, don Pablo Miguel López Sánchez. Losar de la Vera, titular, don Antonio Sánchez Díaz. Suplente, doña Ángela Gallato Fernández. Madrigal de la Vera, titular, don José Manuel Ramos Carreras. Suplente, don Urbano Plaza Moreno. Pasarón de la Vera, titular, don Samuel Martín García. Suplente, don Mario Isaac Mateos Blanco. Robledo de la Vera, doña Marta Martín Fabián. Y suplente, don Oliver Garrido Peña. La Veruela, bueno, es que algunos han puesto tres. La Veruela, don Pedro Marín Martínez. Suplente, doña Natalie Soto Garrote. Teja de Tierra, titular, doña María Dolores Paniagua Simón. Y suplente, doña Alba Villarín Cortés. Torremida de la Vega, titular, doña Nuria Mateos Perianes. Y suplente, doña Susana Alonso Albarrán. Valverde de la Vega, titular, doña Esperanza Mayero Sánchez. Suplente, don Ángel Luis Casado Varilla. Viandal de la Vega, titular, doña Anabela Díaz Torres. Suplente, don David Castaño Cachinero. Villanueva de la Vega, titular, don Daniel González Morpuente. Y suplente, don Adrián Capirote Álvarez. Se invita a los miembros de la Asamblea que ostenten la condición de alcalde o alcaldesa a que presenten su candidatura a la presidencia. El Grupo Socialista propone a la representante de Pasarón de la Vera, don Samuel Martín García, a diputado contra la presidencia. ¿Alguna candidatura más? El PP no presenta ningún candidato. Vistas las candidaturas presentadas, se proclama como candidata a la presidencia de la Mancomunidad a don Samuel Martín García, alcalde del Ayuntamiento de Pasarón de la Vera. El candidato don Samuel Martín García ha obtenido votos a favor 13 síes, votos en contra ninguno y abstenciones 6. A la vista del resultado de la votación y al haber obtenido don Samuel Martín García la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Asamblea de esta Mancomunidad,
queda proclamado presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vega. Yo, desde luego, sí que voy a quedar patente y voy a quedar claro que voy a luchar desde el minuto número 1 para que haya un consenso real, de lo que los que me conocéis sabéis cómo trabajo, la forma de ser que tengo. Entonces, crear un consenso en la comarca, ofreciendo y optimizando los servicios como hasta ahora y, sobre todo, llevando a una unidad clara de la comarca libre de individualismo, ¿vale? Es cierto que la Mancomunidad Intermunicipal está compuesta por 19 municipios, más de la mitad de ellos son pueblos pequeños y necesitamos, hablo en primera persona, como representante del Ayuntamiento Pasado, necesitamos finalmente la Mancomunidad para llevar a cabo, para ofrecer esos servicios al ciudadano. Entonces, no dejemos de lado intereses particulares, sino vamos a pensar en los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de Ávila. No sin antes terminar, quería agradecer a Lola, ¿vale? Presidenta durante estos últimos años de la Mancomunidad, su trabajo, su esfuerzo, su tesón, ¿vale? Su apoyo incondicional, porque es cierto que he desempeñado la labor de vicepresidente a su lado durante los últimos 3 años y sé que han sido años complicados, ¿verdad? Nos han puesto a prueba, pero bueno, se han intentado solventar y resolver de la mejor manera posible. Insisto, que quede claro que voy a trabajar por y para todos. Sí, para todos los ciudadanos de esta comarca, de norte a sur, desde Madrid hasta la Buena, y os pido el apoyo unánime de cada uno de vosotros para que eso sea posible. Muchísimas gracias.